Tengo que confesar que acabo de beber de la misma botella que mi mujer. No sé si ritualmente es muy aceptable o no, si estoy inmundo. Pero bueno, ahí queda. Bien, en esta mañana no os voy a hablar nada nuevo. Ya lo dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero sí que hay unos cuantos puntos sobre los cuales podemos reflexionar. Y va muy bien cuando haces una serie porque los predicadores de antes te hacen lo que es la introducción. Es fantástico, ¿no? Entonces, si no, te la tienes que pensar mucho. Entonces, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Jesús, una persona de la cual podemos poner muchos adjetivos, muchos calificativos, pero mirando la vida de Jesús, hasta ese momento no se había visto nada igual. ¿Pero por qué? Porque en él confluyen multitud de cosas. Fijaros, Jesús en el primer sermón vemos que escoge a 12 discípulos, bueno, escogió a unos cuantos, ¿no? Se centraba el pasaje en unos pescadores. Pero si leemos el Nuevo Testamento, Jesús escoge a 12 discípulos, cada uno de su padre y de su madre. Unos eran pescadores, otro era un publicano desechado por la propia sociedad. Y escoge a 12 personas, ¿para qué? Para intentar cambiar el mundo. Yo os pregunto, si vosotros escogieseis a 12 personas para cambiar el mundo, ¿a qué personas escogeríais? ¿No? Yo escogería a un sociólogo, a un economista, a una persona que supiese planificar, a un comunicador, a gente, bueno, con estudios, a gente preparada, gente con experiencia. Jesús no. Coge a 12 personas normales y corrientes, ¿no? Como solemos decir. Bueno, puede ser que algún maestro haya hecho esto, ¿no? Haya cogido a 12 personas del pueblo llano para tratar de llevar adelante un proyecto. No es normal, pero bueno. Pero es que además Jesús atribuye dones de Dios, como el don, que es la segunda predicación, de perdonar los pecados. Eso solo lo podía hacer Dios. Sin embargo, Él se atribuye ese don y lo certifica. ¿Cómo? Sanando a un paralítico. Si os acordáis de la predicación, descubriendo el techo, bajando el paralítico, eran los enfermeros de la esperanza. Bueno, cosas que quedan ahí en la mente, ¿verdad? Luego en la tercera predicación veíamos a un Jesús que se acercaba a un publicano que estaba recogiendo impuestos, un desechado por parte de todos, por parte del Imperio Romano porque era un vendido a su patria, y los de su patria porque no lo querían, porque se había juntado con el enemigo. Jesús no hace acepción de personas, ve a la persona, ve lo que hay en su interior y lo llama. En la predicación de Rubén veíamos que Jesús reescribe el concepto social de familia. Cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es tu familia? Bueno, ¿dónde está tu padre y tu madre y tus hermanos? Y Jesús le dice, mirad, mi padre, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Con lo cual está redescribiendo lo que hasta ese momento era el concepto familiar dentro del mundo judío. En una de las últimas predicaciones veíamos que Jesús es capaz de dominar los elementos de la naturaleza. ¿Quién ha hecho eso? Y no solo eso, ¿no? Sino de transmitir que su poder es capaz de dar paz a aquellos que lo reciben. Y veíamos el último domingo, y quiero dar gracias a Luis por su mensaje, por su manera de exponerlo, porque me hizo reflexionar en muchas cosas, ¿no? Porque veíamos a un Jesús capaz de ver más allá de la apariencia, y un poco va en la línea de hoy. Jesús fue capaz de ver lo que nadie vio. Dentro del pueblo judío, pues bueno, ¿sabéis? El hombre estaba endemoniado y bueno, pues una persona que no puede convivir con nosotros, lo apartamos, lo alejamos, lo dejamos ahí que viva en la montaña con los animales en la cueva y bueno, allá su suerte, ¿no? Fueron incapaces de ver que dentro de aquel ser había una persona. Había alguien, como se nos explicó, que sufría. Había alguien
que deseaba salir de aquel estado. Y Jesús fue el único capaz de ver dentro de aquella apariencia a una persona, a un ser humano que era posible rescatarlo. Y así lo hizo. Sabemos que lo rescató y le devolvió su dignidad como persona, como ser humano. Ahora, en el pasaje que nos toca en esta mañana, y que quiero compartir con vosotros, Jesús da un paso más allá, No es que sea muy cronológico, pero bueno, a mí ya me va bien, ¿vale? Y aprovechando una pregunta de los fariseos, de los religiosos de la época, sobre cuál era el problema, porque ellos tenían muchos problemas, querían agradar a Dios y utilizaban, como hemos leído en el texto, ¿no?, constantemente ritos, que se lavaban las manos, lavaban los utensilios, todo eso con el fin de poder llegar a Dios lo más limpio posible para que de esa manera poder agradar a Dios. Pero Jesús, contestando a la pregunta de esos religiosos que le hacen, con respecto a sus discípulos, Jesús les va a decir que el auténtico problema no es lo que ellos ven, no es esa apariencia, sino que el auténtico problema está dentro del hombre. La raíz de los problemas están en el corazón del hombre. Y es en este relato donde Jesús pondrá que lo que realmente importa es la limpieza interior, es la limpieza de nuestro corazón, la limpieza de nuestro espíritu. De ahí el título del sermón, ¿no? Y reflexionando me vino a la mente, no sé si está la frase, no, pero en el maná sí que está puesta la frase, la podéis utilizar, no le he puesto copyright todavía, y es que vivimos como si tuviésemos que dar cuentas a los hombres en vez de a Dios. Y muchas veces eran lo que hacían los fariseos. Vivían pues con todos esos ritos externos, todos esos ritos que eran visuales. Hay un pasaje en Mateo donde estaba el fariseo en mitad de la plaza orando y dando gracias a Dios y diciendo todo lo bien que hacía él, cómo ofrendaba, cómo iba al templo, e incluso daba gracias porque no era como el publicano que tenía allí al lado, ¿no?, para que todo el mundo lo viese bien. Pero Jesús dice que no, que esa no es la forma que le gusta ni le agrada a Dios. Y es que los ritos y las costumbres en sí mismos no son malos, no tienen por qué ser malos. Deberían de ser un vehículo o una forma que nos acercasen a Dios, pero nunca deben ser el propósito en sí mismos. Y era lo que les pasaba a los fariseos. Aquellos ritos, aquellas costumbres eran en sí mismas su propio evangelio. El pasaje nos habla de estos fariseos y escribas que se acercaron a Jesús. Dice que venían de Jerusalén. Jerusalén estaba a unos 150 kilómetros más o menos. Hoy en día, con un coche potente y si no hay radares, en una hora estás, ¿no? Bueno, con radares también, pero te meten la multa, ¿vale? En Alemania no. Pero en aquella época era un viaje de varios días, ¿eh? Si iban a caballo, en burro, en carreta, y si iban andando, pues ya ni te cuento. Con lo cual, Jesús estaba despertando cierto interés. Jesús estaba haciendo cosas que hasta ese momento no se habían oído, no se habían visto, había un interés por Jesús, de tal manera que aquellos van allí a ver qué es esto, ¿no? El problema de los fariseos es que al escuchar a Jesús no empieza a cuadrar con su esquema mental, con lo que ellos tenían previsto, con su manera de hacer, con su manera de vivir, la experiencia religiosa. Y entonces empiezan a maquinar y sus intenciones realmente no son nobles cuando se acercan a Jesús. Y tal vez por eso es que Jesús los trata con dureza, ¿no? Este pasaje, como veremos, les llama hipócritas, pero incluso les llega a llamar que son sepulcros blanqueados, ¿no?, haciendo referencia a la muerte. Muy bien, fijaros, y este pasaje que hemos leído se complementa
con el de Mateo 15, y me gusta porque muchas veces Jesús, cuando va a responder, cuando le hacen una pregunta, muchas veces Jesús contesta con otra pregunta. De ahí yo intuyo que tenía algún antepasado gallego. Seguramente. ¿No? Porque lo hace en varias ocasiones. Y en Mateo, que se complementa con Marcos, el discurso lo empieza de esa manera. Los escribas le han hecho la pregunta: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan, tus discípulos? Y Jesús les dice: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. En gallego, ¿no? Es que el griego no lo sé. ¿Vale? O sea, vosotros me preguntáis, yo os lanzo la misma pregunta. Los fariseos estaban viviendo su vida espiritual en apariencia. Porque su vida en realidad su vida era completamente contradictoria. Como se ha leído, tenían una costumbre muy buena. Claro, los fariseos eran una secta, y era una secta bastante pudiente, con lo cual tocaban dinerito. Entonces inventaron una cosa que es el corbán. El corbán era una ofrenda dedicada a Dios. Dicha ofrenda no se podía tocar, no la podía tocar nadie, porque era para Dios. Pero por extensión, quienes podían tocar eso en el momento determinado eran el templo, los sacerdotes y el propio propietario en caso de necesidad, o sea, para beneficio propio. Con lo cual, como dice el pasaje, ¿no?, lo hacían para preservar sus bienes, y viendo a sus padres en necesidad decían: no, qué mal me sabe, ¿no? Es que me gustaría dártelo, pero es que ya se lo daba a Dios. Entonces, claro, cuando luego ellos iban, cogían ese dinero y lo utilizaban para lo que ellos querían. De tal manera que estaban cogiendo una tradición, una costumbre, que podía ser buena, dejar tus bienes para el templo, para el sacerdocio, pero siempre y cuando no desatendieses el primer mandamiento, o el mandamiento de Dios, que es uno de los cuales tiene promesa, que es honrar a tu padre y a tu madre. Pero ellos preferían poner el mandamiento, porque ya les iba bien, el mandamiento de los hombres por encima del mandamiento de Dios y de la ley de Dios. Entonces Jesús aquí ya no se calla. Y les llama, como esta mañana hemos leído en la escuela bíblica el mismo pasaje, y les dice lo mismo. Hipócritas. Hipócrita era, en aquella época, hace referencia a los actores. Cuando actuaban se ponían unas máscaras, y esas máscaras utilizaban unos dispositivos mecánicos. La era digital no había llegado, y con esos dispositivos mecánicos lo que hacían es que al hablar proyectaban la voz, de tal manera que podían llegar más lejos y se podía oír mejor, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra hipócrita, ¿no? Es una apariencia. Bien, pues eso es lo que Jesús les dice. Mirad, vosotros sois hipócritas. Porque lo que estáis haciendo, y se lo repito 2 veces en el versículo 9 y en el versículo 13, estáis invalidando la ley de Dios. Estáis haciendo lo contrario de lo que teníais que hacer. Y lo que estáis diciendo que hacéis, en apariencia, es espiritual. Y en teoría agrada a Dios. Pero en realidad estáis invalidando los principios de Dios. Estaban usando eso para justificar su propio beneficio. Y además, y creo que es una cosa bastante perversa, que es que lo usaban como una medida o escala de la espiritualidad. Nosotros nos lavamos las manos, todo exterior, fíjate cómo cuidamos la ley, cómo lo guardamos, y fíjate que aquellos de allí no lo hacen. Aquellos ya no son tan espirituales. Aquellos juegan en otra división, ¿no? Nosotros somos división de honor y aquellos están ya regional si llegan, ¿no? O sea, lo estaban usando como una escala o medida de espiritualidad.
es el mundo de la apariencia espiritual. Y por desgracia en nuestro mundo, y esto se lo digo a los jóvenes, un día haré una predicación que dejaré que haya tweets y que se vayan saliendo, porque así es instantáneo. Pero vivimos en un mundo que, si queremos vivir en él como cristianos, va a ser una lucha constante, porque vivimos en el mundo de la apariencia. Tenemos un concurso a nivel mundial, no sé por qué lo quitan, pero bueno, de unas misses, ¿no? O sea, unas chicas, claro, ole la creación del Señor. Pero luego les hacen unas preguntas para ver qué hay dentro de aquellas mujeres, y yo no sé si es teatro o es que las escogen, porque podéis entrar en YouTube y ver respuestas de las misses, ¿no? Entonces, todo es apariencia, todo es fachada, ¿no? No riáis, que hay para todos. ¿Qué ocurre con la imagen del hombre? Un hombre, yo sé que soy atractivo, inteligente. Ahí lo dejo. Sé que todo el mundo no puede ser como yo. Dios me ha dado la humildad también, como un don. Bueno, en fin. Un hombre. ¿Cuál es el prototipo de un hombre que aparentemente es un triunfador? Un hombre que tiene un cochazo, un hombre que tiene una casa, una buena casa con su buen terreno, y una mujer, puede ser una Miss, ¿no? Ese es el hombre triunfador. La apariencia de la mujer triunfadora es una mujer atractiva, elegante, con su traje, su falda, tal, una ejecutiva de alto poder, eso sí, sin un hombre que la estropee. Esa es la imagen. Es tonto, imágenes. Ponte una crema que te rejuvenecerá 10 años. Ponte algo para las canas que te rejuvenecerá 10 más. Y si me echo otro producto, igual me mandan otra vez a la mili. Y digo, no. ¿Sabes? No. No quiero aparentar lo que no soy. Reír, pero meditarlo. De tal manera que somos llamados a ir más allá de la apariencia. Somos llamados a buscar detrás de esa fachada realmente qué es lo que hay. Y fue lo que hizo Jesús con aquel endemoniado, ¿no? No se quedó en lo que él aparentemente veía, sino que buscó dentro de las personas. Y mira, muchas veces nosotros aparentamos, no, sí, estoy bien. Es mentira. Tenemos que buscar, ¿no?, en las personas, ¿no? Buscar dentro su valor como personas, su necesidad, sus capacidades y sus valores, ¿no? A veces nos quedamos, ¿no?, en esa capa superficial. Bueno, esta persona parece que tampoco tiene mucho ímpetu ni muchas capacidades. ¿Por qué? Porque nos hemos fijado solo en el exterior. Cuando entramos a conocer a las personas, descubrimos que ahí detrás hay todo un mundo, ¿no? Y eso sirve tanto a nivel material, físico, de interrelaciones, como a nivel espiritual. Muy bien. Tenemos que examinar, ¿no?, nuestra vida e intentar buscar la raíz, el fondo, lo que realmente tiene valor, y sobre todo no hacer juicios de valor, ¿no? Jesús no los hizo y tenía conocimiento para hacerlo, pero en muchos casos se limitó a buscar dentro de las personas, y como el caso del endemoniado, devolverle la dignidad. Tenemos que, creo que es un reto, ¿no?, y un reto personal, a que busquemos en nuestra vida aquellas cosas, ¿no?, aquellas ideas, aquellos rituales que como creyentes a veces tenemos, aquellas costumbres bíblicas, ¿no?, que tenemos, si realmente nos preparan y nos están acercando a Dios, o a veces pueden tener un efecto contrario. Realmente nos están alejando de Dios o están poniendo una barrera. A veces ideas, conceptos, esquemas propios
de cómo debe ser la vida cristiana, de cómo debe ser la vida de iglesia, a veces, en apariencia, es eso, no son más que ritos y costumbres que nos llevan a un callejón sin salida y que muchas veces no están conforme a los principios del Evangelio. Dije al Andreu que no iba a poner el ejemplo, pero es que no puedo evitarlo. Iba a hablar de los encorbatados. ¿Cómo lleva corbata? Pues explicaré esta anécdota. Yo era joven, cuando los dinosaurios poblaban la Tierra y estas cosas. Y me dijeron, Juan Carlos, queremos que prediques. Y yo, bueno, vale, está bien. Me dices el tema, lo preparo, lo voy a estar. Pero hay un requisito. Bueno, ¿qué requisito es? Es que tienes que predicar con corbata. Bueno, era un rito, era una costumbre pagana. Yo le dije, digo, mira, yo soy como soy, y como me veis aquí, así soy, o sea, no hay más. Y dije, mira, no lo voy a hacer si me obligas a ponerme una corbata. Y dije, en primer lugar, ¿por qué no tengo corbata? Ni traje que ponerme. No, pero te dejamos una y tal. Y digo, o de tu padre, digo, sí, de mi padre me la voy a poner. Un joven con 20 años, es que poca pedagogía. La cuestión es que dije, mira, yo soy así. Yo, si me haces eso, me siento disfrazado. Me voy a sentir dentro de un papel que no es el mío. Y sé que en aquel momento, bueno, ya veis, podéis pensar, bueno, en total, era ceder por aquí, ceder por allá y ya está. Pero sentía que en aquel momento no podía ceder ante eso. Porque pensaba que un principio mío era, yo soy así y no tengo por qué cambiar, a no ser que haya una razón bíblica y de peso. Si Éxodo 20 me dice en el mandamiento número 11 llevarás corbata para predicar, pues igual me la pongo. Pero si no, ¿cuál es la razón? ¿Quién habla? ¿El que está aquí o la corbata? ¿Qué es lo que hace la corbata que, no sé, está bendecida o el Espíritu Santo entra por la corbata y... ¿Sabe? No sé. Era una lucha que yo tenía. Bueno, ¿por qué? Porque si hay una razón, dice, pues no, es que mira, eso es un auditorio, que todo el mundo lleva corbata. Y si no, pues se van a ofender. Bueno, pues yo por no ofender al hermano, tranquilo, me pongo la corbata y no hay ningún problema. No, pero la razón era el fondo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que aferrar a una tradición que en realidad, pues no me aporta nada? Ni me conduce ni me acerca más a Dios. Dije, mira, soy así, digo, traeré, si queréis, yo predico. Luego igual me veis la primera vez y no me llamáis más. Digo, vendré con mi mejor pantalón, mi mejor camisa, limpito y aseado. Digo, eso sí, te lo prometo. Digo, pero a partir de aquí ya, bueno, se ve que hubo meditaciones o algo y al final me dejaron. Pero bueno, la cuestión es que muchas veces en nuestra vida y nosotros mismos nos ponemos esa serie de cosas, esa serie de imposiciones que poco tienen que ver con realmente actitudes que nos acerquen a Dios, que nos acerquen a tener una relación íntima y real con Dios. Muchas veces a mí me ha pasado, y lo confieso, porque soy pecador, ya lo sabéis, o sea, tampoco es nada nuevo. He justificado mi falta de oración porque me he implicado en otra actividad, en la iglesia. No oro mucho, pero bueno, es que hago esto. Eso no justifica el que yo no tenga que tener una relación íntima con Dios y que me tenga que dedicar a orar o a leer la palabra. Quiero que me entendáis, ¿no? Que a veces buscamos sustitutos y cosas
para cubrir otras necesidades que tenemos en vez de afrontar esa necesidad o ese problema. Bien, seguimos, que si no me enrollo con una persiana ahí. Ahora acaba con los fariseos, ¿no? Y les quiere explicar a los discípulos, porque no han acabado de entender muy bien por dónde va la cosa, cuál es el auténtico problema. Porque los fariseos habían llamado a los discípulos que eran unos inmundos, o sea, que ni podían agradar a Dios ni se podían acercar a Dios. De tal manera que Jesús le dice, mira, el problema no es un problema externo, no es un problema de ritual. Los rituales no te van a acercar a Dios ni te van a hacer mejor persona, sino una limpieza interior real. Eso es lo que te va a realmente acercar a Dios. Eso es lo que realmente Dios busca en cada uno de nosotros. Esa pureza espiritual. Y fijaros que lo que ellos tenían como una actitud externa, Jesús lo traslada al terreno de lo moral, de lo ético, que era atender a los padres, y de lo espiritual, que tiene que ver con lo interior, con la sanidad del corazón. En el Antiguo Testamento, y a través de los profetas, y Jeremías, e Isaías, a través de los profetas, Dios que le dice al pueblo de Israel que está cansado de sus ofrendas, de sus sacrificios, de sus holocaustos, de quemar incienso. ¿Por qué? ¿Alguien me sabía decirlo? ¿Por qué? Eso es más fuerte. Más fuerte. Porque todo era apariencia. Era un requisito que tenían que cumplir. ¿Y qué les dice? ¿Qué les reprocha Dios? Que su corazón no está con ellos. Que le honran de labios, pero su corazón no está allí. Y eso es lo que Jesús les quiere comentar en este pasaje, ¿no? El versículo de Proverbios 4:23 habla de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y de él va a manar, y sabemos que es una expresión de la vida interior, ¿no? De la vida espiritual de los creyentes. Mateo 12:34 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo mismo se refleja también en Lucas 6:45. Nosotros estamos expuestos, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestras con las ideas que nos intentan inculcar en nuestro trabajo, en los estudios, con los vecinos, con la tele. Todo lo que recibimos son cosas inputs, ¿no? Que vamos recibiendo, externos, y a veces son buenos, a veces son malos, pero nosotros no podemos, según qué, evitarlos, ¿no? Si estamos en el trabajo, no podemos irnos del trabajo, ¿no? Estamos estudiando 3/4 de lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para llenar nuestro corazón de cosas buenas, para que, como decía Jesús al final de este pasaje, en nuestro corazón no se hallen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, engaño, como había en el corazón de los fariseos, envidias, soberbia, insensatez? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Cuál es el reto? Andreu lo ha dicho muchas veces, ¿no? Predicando, y hablando también de los niños, ¿no? Si tú no educas a tu hijo, tranquilo, que ya vendrá otro y te lo educará por ti. Y los creyentes, en este caso, hacemos lo mismo. Si nosotros no somos nosotros mismos los que nos llenamos de cosas buenas, tranquilos, que los impulsos que hay por alrededor, y Telecinco ya nos lo llenará, ¿sabes? Ya intentará hacerlo. Mirad, hubo una época en que jugaba un videojuego por la noche con los compañeros, un día a la semana, y a lo mejor empezamos a las 9 de la noche y acabamos a las 12, la 1.
de la mañana. Tú matando allí. No era muy cristiano, pero bueno. La cuestión es que esa noche, cuando yo dormía, cerraba los ojos y me veía por Trípoli, allí, ¿sabes? O sea, una cosa reviviendo la partida o imaginando una partida nueva. O sea, lo mismo a lo mejor si has hecho un maratón de alguna serie o de alguna saga de películas, te vas a dormir y Star Wars y son por aquí. Es la imagen, ¿no? Depende con lo que tú te llenes, tu cerebro va a funcionar, tus pensamientos van a funcionar. Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Como creyentes. ¿Qué es lo que dejamos que se llene nuestro corazón, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos entrar? Y me vino a la mente la idea de que los creyentes somos como según el texto, de lo que entra en el corazón, pues así sale. Somos como un aparato de osmosis. En Tarrasa hay que comprarlo porque si no es imbebible el agua. Entonces, ¿qué hace el aparato? Coge todo lo que entra, luego pasa por una serie de filtros y luego por una membrana que a presión separa lo malo de lo bueno. Y es capaz de dar lo bueno. Y creo que ese es nuestro reto, ¿no? Recibimos muchas cosas que no podemos evitar, pero sí tenemos la capacidad, como creyentes, de poder filtrar todo eso y de dar lo mejor. Evidentemente, cuanta más suciedad entra, más le cuesta el filtro y más o menos depurada sale el agua. De tal manera que no es fácil y es un reto y no hay fórmulas mágicas para decir, bueno, ya, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues recurriremos a los clásicos de siempre, ¿no? ¿Cómo podemos llenar nuestra vida e impedir que se llene de cosas que no tienen que llenarse? Pues mira, tenemos un Padre que está en los cielos, que está esperando nuestra oración. El rato que estás orando, algo malo no te va a entrar. Tenemos a Jesús a nuestro lado, ¿no? En el camino. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya vamos por 3. Pero si necesitamos algo más, tenemos su palabra. Tenemos los podcasts. Mirad los míos, por favor. Podemos volver a escuchar la palabra de Dios a través de los hermanos que nos la predican. Podemos leer libros. Podemos cantar himnos o poner un cassette o un CD. Todo eso nos ayuda. Un casete. Yo es que soy de casete. Un CD, bueno, un CD, ya estamos. Ya me he descubierto. Para que los jóvenes saben si están dormidos. Y luego, bueno, entre otras cosas, y luego la comunidad, ¿no? Los hermanos. Dios nos da herramientas para poder llenar nuestra vida espiritual con cosas buenas. Para acabar rápidamente, si vamos a Efesios, si tenéis la Biblia, vuestros aparatos, dispositivos electrónicos. Mirad, Efesios 4, 23 al 25. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son todo sugerencias del apóstol Pablo. Mismo capítulo 6, versículo 13.
Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos medios para poder llenar nuestra vida, nuestro corazón, de forma que luego de nuestra boca lo que salga sea palabras de vida, ¿no? 3 hojas más adelante, Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Filipenses 4, versículos 7 y 8. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es ahí donde tenemos nosotros que recurrir. Deberes para esta semana. Creo que Jesús nos invita, ¿no?, a reflexionar durante esta semana, hasta la semana que viene, que nos vuelvan a alentar, a animar a otra cosa. Pero durante esta semana Jesús creo que nos invita a reflexionar sobre cuál es nuestro comportamiento cuando nos acercamos delante de Él, ¿no?, y cuáles son nuestras actitudes. Si son actitudes que creemos que no nos van a acercar a Dios, que son apariencia, pues cambiarlas. No tenemos por qué seguir con ellas, ¿no? Buscar quizás otras nuevas formas que sí nos acerquen al Señor. Sobre todo, no valorar a las personas por la apariencia. Ir más allá, ¿no? Intentar buscar ese conocimiento profundo, igual que hizo Jesús. Y sobre todo, llenar nuestro depósito con todas las cosas buenas que podamos. Porque es la única manera, y quiero acabar con esta frase, que es vivir pensando que las cuentas, a quien se las vamos realmente que tener que dar, es a Dios. Pues que el Señor nos bendiga.